Muy bien. Bueno, primero voy a iniciar dándole como algunos visos generales para que tengan un poco el panorama de los aspectos que permiten un poco caracterizar lo que fue el sismo. El sismo, como ya lo refirió Ray, ocurrió el 19 de septiembre de 2017, tuvo una magnitud de 7.1 y en algunos lugares alcanzó 8 de intensidad en lo que es la escala modificada de Mercalli. En el caso de Jojutla, fue el municipio más dañado. Aquí pueden ver un poco la ubicación geográfica, colinda con Ciudad de México, con la capital del país. Y en este estado, particularmente en el sur de la entidad, pues hubo considerables pérdidas humanas y materiales. E incluso en el caso de Jojutla, la capital, que se denomina igualmente Jojutla, pasó a ser conocida como la zona cero, debido a que hubo una destrucción prácticamente total de sus edificaciones. Sin embargo, han transcurrido más de 5 años y la reconstrucción y todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación integral, en el caso de este municipio y en algunas otras localidades de México, pues sigue realmente siendo un proceso bastante inconcluso y bueno, lleno de irregularidades. En este sentido, a mí lo que me interesa acá es presentarles un poco de manera sucinta un análisis de lo que han sido las disposiciones de las instancias gubernamentales involucradas en la recuperación post-sismo y advertir lo que han sido todas sus alianzas con el capital privado. En este mismo sentido, develar lo que han sido también las anomalías en la rehabilitación de viviendas y la renovación de espacios públicos y bueno, visibilizar lo que ha sido la poca, prácticamente nula participación que ha tenido la población en la toma de decisiones necesarias para lo que es garantizar una recuperación que realmente podamos considerar que sea integral y efectiva y que realmente les permita recuperar las condiciones o incluso mejorar las condiciones que existían previos al sismo. Voy a retomar algunos elementos de la ecología política, también un poco para analizar y caracterizar estos elementos de una manera mucho más analítica. Con relación a los impactos materiales, Jojutla fue incluida dentro de lo que es la Declaratoria de Emergencias Extraordinarias por las afectaciones del sismo y se hizo beneficiaria del Fondo de Desastres Naturales, que es un instrumento financiero que fue creado en México en los 90, ya desapareció, pero en su momento pues era utilizado como un recurso a través del cual las personas que eran consideradas en pobreza patrimonial podían acceder a recursos para reparar o reconstruir sus viviendas. Para recibir dichos recursos se partía de lo que era una contabilización de las viviendas dañadas y se caracterizaba el nivel de afectación en 3 clasificaciones, por llamarlo de alguna manera. Lo que es la rehabilitación de daños menores, las personas recibían un poco menos de $300, daños parciales unos $1,300, construcción de daño total unos $6,000 y en el caso de que hubiese pérdida total y la necesidad de reubicar, aparte de los $6,000 se les daba un lote. Una primera anomalía fue que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la encargada de estas acciones, conocida como SEDATU, únicamente estableció 2 clasificaciones, no las 4 que tipificaba el FONDEM, y los montos fueron considerablemente inferiores. Con relación a la cuantificación de los daños, existen múltiples conteos, como pueden ver en estas imágenes. Cada institución tiene su propia contabilización de las cifras, varían considerablemente de una instancia a otra, incluso en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, de ahí que actualmente los damnificados sigan denunciando dictámenes erróneos que en muchos casos no fueron realizados ni siquiera por expertos en el área. Con relación a la caracterización de los daños, perdón, acá pueden ver también lo que fueron los impactos en el sector comercial, que en el caso de Jojutla es la principal actividad económica del municipio. Luego les explicaré un poco también el panorama de reconstrucción en este caso.
Con relación a la caracterización de los daños previo al sismo, casi el 98% de las viviendas en Jojutla eran casas. Esto le otorga características particulares porque pues, es muy distinto a lo que ocurrió en Ciudad de México, donde la mayoría de las afectaciones fueron en edificios de 2 o 3 pisos de altura. La mayoría de las viviendas no tenían normas de construcción, o estas no eran muy aplicadas porque se trata de viviendas bastante antiguas, y tenían mezclas de materiales. Otro elemento adicional es el tipo de suelo que prevalece en la zona, que estuvo antiguamente dominado por terrenos sumamente cenagosos que eran utilizados para plantar básicamente arroz. La mayoría de los daños se concentraron en el centro de la ciudad homónima de Jojutla, particularmente en colonias más antiguas. Sin embargo, podemos decir que en general todo tipo de infraestructura sufrió daños de considerable envergadura. Y esto en un panorama donde la mayoría de las personas viven en una situación de precariedad. Previo al sismo, el 42% de las personas se encontraban en situación de pobreza o pobreza extrema. Y bueno, en medio de este panorama general se ha dado lo que es la exclusión en el acceso a los recursos para la reconstrucción. Primero, la discrepancia en las cifras dan cuenta de problemas de coordinación interinstitucional y la ausencia de mecanismos de lo que tiene que ser un trabajo conjunto y articulado en los 3 niveles de gobierno. Se ha colocado en relieve anomalías que surgen debido a lo que es la inexistencia de instrumentos adecuados que eviten la duplicación de cifras, dictámenes erróneos, exclusión de personas. Y bueno, y entender que finalmente esto deriva en la insatisfacción de las necesidades de la víctima, y que bueno, que la importancia de los dictámenes no solamente involucra lo que es la posibilidad de acceder a los recursos para la reconstrucción, sino que esto tiene que ver también con el resguardo de la vida de las personas que habitan esas viviendas y la preservación de sus bienes. Con relación precisamente a estos lineamientos para acceder a los recursos públicos del FONDEM, se supone que las personas tenían que seguir una serie de criterios, como ustedes los pueden advertir acá, y bueno, y básicamente esto tiene que ver con que las personas demuestren que tienen la propiedad y la tenencia del terreno y de la vivienda y que sean considerados en pobreza patrimonial. Sin embargo, debido al incumplimiento de alguno o de todos estos criterios, muchas personas quedaron fuera de la lista de beneficiarios, y entonces vemos que los requisitos en realidad se convirtieron en una traba burocrática que impidieron a muchas familias recibir la ayuda. De manera oficial, los recursos únicamente se asignaron a las personas que pudieran demostrar la tenencia de su propiedad con documentos de titulación. Es una situación que además se repitió en lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios y apoyos de fundaciones y ONG. Y esto en un contexto donde en realidad no se encuentra en términos culturales arraigada la práctica de regularizar la propiedad de la tierra, por lo que muchas personas, aun siendo propietarias, no pudieron demostrar el derecho sobre sus viviendas. Un problema adicional tiene que ver pues con que familias habitaban en familias extendidas habitaban en una única vivienda, y obviamente ahí el recurso solamente alcanzaba para viviendas unifamiliares. Las personas que rentaban tampoco recibieron ningún tipo de apoyo. Entonces, bueno, en general estas limitaciones develan lo que son las contradicciones en las disposiciones oficiales a ser implementadas en contextos con condiciones heterogéneas. Podemos hablar de una serie de requisitos que se establecen de manera a priori, pero que en realidad no se adaptan a las prácticas culturales y a las necesidades de los espacios donde pretenden ser aplicados, ¿no? Se trata de dinámicas sociales y familiares que en el caso de Jojutla pues denotan la diversidad que caracteriza a muchas de estas poblaciones que son afectadas por desastres, y cuestionan los lineamientos que emanan de estas instituciones públicas que terminan por generar procesos de exclusión y discriminación en lugar de convertirse en un mecanismo de apoyo a los damnificados. Entonces, bueno, en el marco de este cúmulo de contradicciones se dio el supuesto proceso de recuperación post-sismo, y lo que se ha develado es en realidad una alianza entre el gobierno y el capital privado. Los empresarios han visto el desastre como una oportunidad para lucrar a expensas del sufrimiento de la población afectada, y pues en este caso la alianza de los representantes de la instancia de gobierno ha sido un factor clave. En realidad en México existen las disposiciones normativas para aprobar y transparentar el uso de estos recursos, pero la realidad está muy lejos de la implementación adecuada de estos procedimientos. Entre otras cosas, se produjo un vertiginoso incremento de los precios de los materiales de construcción y mano de obra. La coyuntura se convirtió en una oportunidad a través de la cual obtener beneficios económicos por parte de muchos comercios dedicados a este giro, sin que pues, hubiera ningún control por parte de las instancias del Estado.
Los damnificados también hicieron denuncias hacia particulares que realizaron fraudes tras haberles entregado el dinero que les dio el Fonden. Otro ejemplo fue la creación de una alianza entre el ayuntamiento municipal y ciertas fundaciones para otorgar préstamos. Sin embargo, las tasas de intereses eran demasiado altas y solo podían optar por él aquellos que estuvieran dentro del padrón del Fonden, establecían una edad máxima además y que pudieran demostrar la propiedad del domicilio. Y en México, pues creo que para los que están aquí saben que es de común conocimiento la creación del Fideicomiso Fuerza México, que en su momento fue liderado por grandes empresas del país que supuestamente recibirían donaciones para reconstruir viviendas. En el caso de Jojutla se autorizaron 50 casas desde este fideicomiso, pero el subsidio dependía de la tenencia de un terreno y este terreno además tenía que tener unas dimensiones concretas. Y el acceso a estos recursos no era exclusivo para los damnificados. Se permitió que cualquier persona que pudiera pagar una cuota de unos $2,000 se beneficiara de la iniciativa. Entonces, pues no deja de resultar paradójico que siendo un fideicomiso que supuestamente fue creado para recibir donaciones para la población afectada, fuera utilizada para el provecho de personas cuyas viviendas no tuvieron daños. Obviamente allí no se benefician los damnificados de la vida, pues las poblaciones de bajos recursos difícilmente van a reunir esta cantidad de dinero para que se les construya una casa. Y es muy probable, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, que habiten zonas con restricciones de suelo que les impide edificar ilegalmente una vivienda. A la par, también lo que es la poca supervisión por parte de las instancias gubernamentales colocó en situaciones de riesgo a la población, que, bueno, se vieron expuestas en algunos casos a habitar casas sin evaluaciones técnicas y mal construidas. Se presentaron casos de viviendas que se construyeron sin atender las condiciones del sitio y una vez que fueron reconstruidas, pues tuvieron que ser demolidas por grietas y fallas estructurales. Además, la mayoría de estas viviendas, como pocas excepciones, se concretaron a través de prototipos. Es decir, que las empresas o las fundaciones llegaban con un proyecto listo y trabajaban con base en un diseño estándar al cual no se le podían realizar ningún tipo de modificación. Entonces, bueno, aquí lo que me gustaría es realizar como un breve inciso para insistir en que en general las decisiones han sido tomadas de las organizaciones que reciben estas concesiones y son negociadas con los representantes de las diversas instancias involucradas en este tipo de acciones. Y no se han dado espacios para escuchar a la población. Pero pensemos que el acto de habitar involucra más que construir una vivienda. Se debe tomar en cuenta lo que es la funcionalidad, las necesidades de sus ocupantes, sus dinámicas cotidianas, la dimensión cultural, vaya. De allí que, bueno, esta imposición de modelos de reconstrucción conlleva frustraciones y dificultades de adaptación a los nuevos espacios y por ende desafíos para apropiarse de ellos y significarlos, ¿no? Y se dieron algunas iniciativas por parte de la población para construir según sus recursos y según sus perspectivas, pero no ha sido posible debido precisamente a las limitaciones económicas. E incluso se ha hablado de la importancia de reconstruir desde la perspectiva del damnificado. Y bueno, y con relación a la reactivación económica, el ayuntamiento decidió no cobrar impuestos a empresas que decidieran invertir en Jojutla, dando facilidades para que se instalaran sin pagar ningún tipo de gravamen, ni realizar ningún tipo de estudio o pago por cambio de uso de suelo. Entonces ahí vemos otra beta de la reconstrucción, pues la mayoría de los locatarios en Jojutla en realidad eran pequeños comerciantes y estos no recibieron ningún tipo de apoyo para recuperarse. Grandes cadenas comerciales se levantaron rápidamente y algunas tiendas de estas pequeñas ya no lograron reconstruir, tuvieron que cerrar de manera definitiva. Y a esta situación se unió la llegada de nuevos comercios cuyos dueños tienen el poder adquisitivo para rentar los terrenos que sufrieron un incremento de costo gigante, e incluso algunos ofrecían $2 por metro cuadrado por predios ubicados en el centro de Jojutla que estaban valorados en $238. Entonces podemos ver aquí el contraste de las situaciones en las cuales todavía se encuentran los pequeños locales. Entonces vemos como en general en el marco del proceso de reconstrucción se han producido dinámicas discriminatorias que actúan de manera negativa y coercitiva al impedir a las personas sin poder político y económico poder recuperar y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? De allí pues la importancia de la rendición de cuentas del Estado y las empresas como elementos imprescindibles para identificar responsabilidades y sentar precedentes reales con relación a las irregularidades y opacidades que este tipo de desastres manifiestan.
Un aspecto que igual me gustaría dejar para la reflexión es que ciertas actividades que son en México generalmente etiquetadas como ilegales o corruptas, en realidad encuentran sus nichos de actuación en los mismos patrones y formas de gobierno. Entonces, un poco para problematizar que más allá de las opiniones comunes sobre la corrupción como un efecto secundario o disfuncional de la burocracia, pues en realidad las prácticas de corrupción han operado en articulación con los procedimientos informales. Hablamos de, no sé, de actividades ilegales, desorganizadas, corruptas, pero que en realidad se encuentran inmersas en un patrón de acciones mucho más complejo y que están operando en conjunto con los procedimientos oficiales. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de lo que han sido las intervenciones por en espacios públicos. Ojo, y aquí quiero ser como muy clara, estos son espacios públicos que no sufrieron afectaciones con el sismo. Sin embargo, se destinaron 200 millones de pesos del Instituto Nacional de Viviendas para los Trabajadores para rehabilitar estos espacios bajo la idea de la necesidad de incrementar el turismo en la región. Entonces vemos algunas imágenes del lado izquierdo cómo eran estos espacios, es la Alameda, y del lado derecho cómo se encuentran ahora. Igualmente la parte de arriba cómo se encontraban anterior y la parte de abajo cómo se encuentran ahora. Este es el caso de el santuario de San Miguel Arcángel, que en realidad lo que se hizo fue construir este templo que ustedes ven en las imágenes de abajo, al lado del templo antiguo que sufrió estas afectaciones. ¿No? Entonces vemos que aquí uno de los elementos como más críticos es que los damnificados expresaron que se aprovechó la coyuntura para aprobar las obras, porque ellos obviamente se encontraban centrados en la búsqueda de solución inmediata para sus necesidades. Las autoridades utilizaron argumentos que sostenían que se hicieron consultas públicas, pero que la gente simplemente participó. Pero lo cierto es que los jojutlenses fueron excluidos de las decisiones sobre la forma en la cual se intervendrían estos espacios. Esto trajo como consecuencia pues, proyectos desfasados de las particularidades de este contexto, que no responden al valor simbólico ni al uso cotidiano que la gente les daba, también atentan en torno a lo que son las características del clima y la vegetación nativa. Aquí primó una alianza interinstitucional donde la principal beneficiada fue en realidad una fundación, que además se maneja bajo una fundación, de ser una fundación sin fines de lucro, y que cooptó la intervención de todos estos espacios. Entonces, en este sentido es que yo hablo de este uso del desastre como mercancía, ¿no? Acá puedo señalar dos aspectos interrelacionados, lo que es un proceso de reconstrucción exclusionaria y una capitalización del desastre, entendiendo que la articulación de actores públicos y privados ha tendido un urbanismo proempresarial, donde la coyuntura se convirtió en una oportunidad para generar dinámicas excluyentes de construcción y reconstrucción. En tanto, pues estas personas afectadas quedan en una situación de desventaja, en tanto tienen menor poder político y en general poco poder de negociación. Podemos hablar incluso de una especie de corporativismo, ¿no? Donde el gobierno canaliza fondos y recursos públicos hacia los privados a cambio de la prestación de servicios. Además, esto se sustenta en una especie de marco ideológico donde los tecnócratas conciben transformaciones específicas del entorno construido, por ejemplo, lo que es la homogeneización del territorio y estas viviendas un poco que sea un prototipo, incorporando incluso elementos estéticos como vías para transformar un espacio considerado pobre o tradicional, entre comillas, en una realidad que sigue imaginarios neoliberales. Las acciones de reconstrucción y la modernización espacial de Jojutla han sido impulsados por el mercado bajo una lógica que no solo no incide en las causas subyacentes de los desastres, sino que construyen realidades que dificultan la experiencia de recuperación afectiva y socioeconómica de la población. A la par, pues tras el movimiento telúrico podemos ver cómo se coloca en evidencia que las instancias públicas siguen fracasando en su responsabilidad de solventar problemas estructurales como la pobreza y la inequidad social. Entonces, estos elementos finalmente a mí lo que me permiten plantear es un interrogante final. ¿El desastre es una oportunidad para quién? ¿No? Pensemos que en los estudios sobre desastres contemporáneos nosotros tendemos un poco a hacernos esta pregunta y a señalar a las catástrofes como especies de vetas a través de las cuales introducir transformaciones positivas en torno al riesgo y la vulnerabilidad social, sobre estudiar un poco lo que comentó Rogelio, una oportunidad, esta especie de ventana crítica, ¿no?
pero desde la perspectiva de la realidad concreta, desde la perspectiva de los damnificados, desde la perspectiva de las personas que viven, sufren y corporalizan este desastre, en realidad el desastre es una oportunidad para quién. En el caso de Jojutla, yo me atrevería a decir que más bien el desastre se ha convertido en una serie de posibilidades para promover el oportunismo económico, donde el capitalismo del desastre instrumentaliza la coyuntura para promover ciertos intereses políticos, ideológicos y económicos. Entonces, quizás podríamos hablar de una especie de crisis secundaria, ¿no? Desencadenada a la par del proceso de desastre, pues debido a que las acciones institucionales se han ajustado al mercado siguiendo pues los preceptos de la doctrina económica neoliberal. Entonces, pues lo dejo para la reflexión y pues eso sería todo y muchísimas gracias.